Hola a todos, queridos hermanos y amigos. Es una alegría poder compartir la palabra de Dios juntos. Y hoy es el día justo después de Navidad. Y entonces quería mostrarles a ustedes que hay un libro que mis hijos siempre nos piden leer durante la preparación para la Navidad. Y no tiene nada que ver con los evangelios ni nada por el estilo, sino tiene que ver, el libro dice la noche anterior a Navidad. Y tiene que ver todo con la preparación y la anticipación un nene que está preparado para que vengan Santa Claus y que se esconde y escucha los cascabeles de cómo viene Papá Noel. Entonces, por muchos años, llevan varios años, que nuestros hijos siempre están pidiendo que le leamos ese libro y que siempre están pensando y cómo sería y qué va a pasar. Y muchas familias, como la nuestra, cuando llega Navidad o el tiempo de Navidad, estamos preparándonos para la venida del Señor Jesús y celebramos que el Señor ha venido, el nacimiento de Jesús, y leemos las historias bíblicas. Y quería que vayamos a eso y pensemos en este tema de la preparación y qué pasa en el día después, ¿no es cierto? En la preparación. Entonces, el título del mensaje es El día después de Navidad. En la palabra de Dios, si estuvieron viendo durante la Nochebuena, queremos que podamos leer juntos Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y esto es lo que dice hasta el versículo 20. En la misma región había vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 20. Dice, también José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto a María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Así dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En la misma región, unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños, sucedió que un ángel del Señor se le apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron del cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que le había dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Es un pasaje que todos conocemos, que todos hemos escuchado, y si no has escuchado, bueno, bienvenido. Es la historia de cómo Jesús, nuestro Salvador, nació como uno de nosotros en un pesebre. El pesebre que nos imaginamos no es un pesebre, es un pesebre como si fuese una cuna rústica, ¿no es cierto? Pero en otras versiones dicen que la idea del pesebre era la caja o el lugar a donde los animales, donde se ponía la comida para los animales. Entonces no es una cosa demasiado linda digamos, de acuerdo a la versión o a la tradición que estás hablando, ¿no es cierto? El lugar donde nació el Señor es un establo, no es un establo como pensamos nosotros, sino muy probablemente haya sido como una cueva donde los animales estaban. Ahora, nadie piensa, nadie se imagina que el Salvador del mundo va a estar naciendo en un lugar así. Y cuando pensamos en los preparativos que tenemos para las fiestas, los preparativos que estamos
para la bienvenida, para la celebración del nacimiento del Señor. Los celebramos con familia, los celebramos con amigos, celebramos todo, pero tenemos muchos motivos, un momento en que hay un momento en que las fiestas terminan, la familia se va, ¿no es cierto? Tal vez tu familia se fue y dejó a su paso un desastre, ¿no es cierto? Hay platos para lavar, cosas para limpiar, la casa para arreglar. A veces tenemos grandes esperanzas y preparativos y después hay que desarmar todo. Y en muchas familias lo que sucede es que preparamos esas expectativas para la celebración de Navidad y de repente todo se cae, ¿no es cierto? Hay como un bajón que sucede justo antes, justo después. Acá en un clima frío, cuando estamos tener que enfrentar el invierno, existe lo que se dice la depresión, ¿no es cierto?, del invierno, un tiempo que no hay demasiada luz, que no hay demasiado vitamina D, ¿no es cierto? Y encontramos que hay un paralelo también en la vida de José y de María. María cuando se encuentra primero y principal en el dar a luz, seguramente no eran las condiciones ideales o las condiciones que ella se imaginaba como de cómo tener un bebé. José también, me imagino el deseo de querer proveer un lugar mucho mejor para María y para el Señor Jesús. Y los dos están meditando en lo que la palabra de Dios había dicho acerca del Salvador y del relato de los ángeles, y escuchar el relato de los pastores, ¿no es cierto? Y entonces es como un momento en que hay todo un preparativo, pero al mismo tiempo vemos que nuestra imaginación o nuestras expectativas a veces chocan con la realidad que vivimos. Nadie se imaginaba que un ángel se iba a aparecer para invitar a unos pastores que están en el medio del campo, invitarlos a celebrar la llegada del Señor Jesús. Vemos que las condiciones del día después de todos ellos continúan siendo las mismas. La condición de María, tal vez con llevar el qué dirán de las personas, ¿no es cierto?, seguía ahí. El desafío de saber qué va a pasar el día después sigue ahí. El desafío de José y ahora cuál es el próximo paso sigue ahí. El deseo de poder saber, de tener que descifrar cómo criar al primer hijo, y no solamente eso, tener que criar al que será el Mesías, y todas las preguntas habidas y por haber. Hay un tiempo, ¿no es cierto?, de alegría, de regocijo, de preparativos, de alabanza, y vemos que el Señor nos invita a poder regocijarnos en el Señor, en lo que Él está haciendo, pero muchas veces tenemos este problema que nuestras expectativas chocan con las expectativas o con la realidad de lo que Dios está haciendo. Entonces no deje que la realidad o las preguntas que todavía no están inconclusas, no deje que eso te impida poder celebrar. No dejes que la realidad en que estás viviendo o que tus propias expectativas de que todo sea color de rosas te prohíba disfrutar el hecho de que tenemos un Salvador. El Salvador del universo continúa siendo lo que es el Señor de señores a pesar de donde vivimos nosotros. ¿No? El celebrar el nacimiento del Señor Jesús no significa que el Señor nos salvó una vez y listo. Es un Salvador, es el Dios con nosotros. Nuestro Salvador continúa siendo Salvador. Entonces te animo a que no veas tu salvación como que el valor de la salvación experimenta una devaluación. Porque la celebración y el ánimo y el regocijo que experimentamos al celebrar el nacimiento de Jesús debe continuar, porque María y José sabían que ese no era el final, sino el principio de una historia que estaba escribiéndose, que Dios estaba escribiendo, que aún no tenía las herramientas
o la noción de poder entender todo lo que significaba que el Señor Jesús había nacido en esas circunstancias y los por qué y los pormenores, pero sabían que Dios estaba haciendo algo especial. Tu vida, tu salvación y el trabajo del Señor Jesús en tu vida tal vez no tiene todas las herramientas o las cosas que uno espera, pero no dejes que tus propias expectativas te quiten de poder celebrar lo que Dios está haciendo hoy contigo, con nosotros, en nuestro ambiente. Y el gozo de poder celebrar no significa que las condiciones sean perfectas. A donde encontraron al Señor Jesús esos pastores, continúa siendo un ambiente conocido de ellos por tal vez el olor. Pero eso no les impidió de celebrar. María y José tal vez tuvieron compañía que era bastante diferente de lo que se esperaba, no se esperaba ningún tipo de compañía. Sin embargo, María entiende que hay algo especial que está sucediendo, que no puede comprender, pero dice la palabra que no solamente la palabra de Dios se cumplió, el tiempo del Señor se cumplió, el Señor Jesús nació, María y José son obedientes y le ponen el nombre Jesús, como el ángel les había dicho. Los ángeles le dan la bienvenida a los pastores y les anuncian lo que Dios estaba haciendo. Y encuentran al bebé acostado en el pesebre. María, por su parte, dice el versículo 19, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Y los pastores regresaron glorificando a Dios y alabando por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Dios cumple sus promesas. El problema es que yo tengo mis propias expectativas acerca de las promesas de Dios. Te animo a que no te quedes colgado con eso. Porque María entendió que lo que Dios estaba haciendo y la historia que Dios estaba escribiendo en su vida era una historia que era mucho mayor de lo que ella podía comprender. Que Dios estaba escribiendo una historia en su vida, en la propia vida de María, para ser parte de la historia que Dios estaba escribiendo, donde su vida estaba incluida. Tu vida y tu llamado tienen mucho que ver con el mismo llamado. Fuiste llamado y bienvenido a la familia de Dios, pero no para encontrar un Salvador que te solucione todos tus problemas, sino que Dios está reconciliando consigo mismo la creación, a todos nosotros. Tu Salvador no está limitado a los problemas de todos los días. Aún a pesar de los problemas y las circunstancias y las preguntas, encontramos que nuestro Salvador es más grande que todo eso. El Señor no se arrepiente de haber invitado a pastores que son humildes. El Señor no se arrepiente ni se pone sonrojado cuando encuentra que nuestra vida no está en las perfectas condiciones. El Señor nos llama a pesar de eso y nos invita a ser parte, pero sabiendo que somos incluidos en la celebración y en participación de la historia que Él está escribiendo. Así que no dejes que el enemigo te haga centrar o dudar acerca de la bondad de Dios, porque el ambiente en el que estás no es perfecto. El ambiente no tiene nada que ver con el plan de Dios. El ambiente no determina si el plan de Dios es bueno o malo, porque todos los planes de Dios son buenos. Entonces, celebra con la esperanza de que la historia que Dios está escribiendo acerca de la salvación es la salvación tuya, la salvación de tu familia, y Dios sigue escribiendo esa historia. María sabía que la historia recién empezaba. La historia, cuando encontramos a nuestro Salvador, recién comienza. Pero la historia no es solamente una historia para mí mismo o para mi grupo íntimo de amigos y personas, sino es que Dios está escribiendo en mí, a través de mí y de ti,
una historia más grande. Somos partícipes de una historia que Dios está escribiendo que tal vez no podemos ver continuamente o totalmente. Pero no dejemos que la expectativa que estuvimos cultivando en el preparativo de la venida del Señor se transforme en una depresión o se transforme en una desilusión. Porque nuestro Salvador continúa siendo Salvador. No en un momento solo, sino en cada día de mi vida. La historia de Dios tiene altos y bajos. La historia de Dios vemos que hay ángeles y hay multitudes que vienen a alabar al Señor, gente impensada, y de repente también tenemos momentos en que hay silencio, en que parece ser que ¿y ahora qué pasó? Todos quisiéramos estar andando por momentos de éxtasis, ¿no es cierto? Pero la historia continúa. El desafío de aprender a caminar en los caminos del Señor continúan, pero sabiendo que nuestro Salvador, que Dios con nosotros, está con nosotros, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en lo que puedo comprender y lo que no puedo comprender, pero mi trabajo es confiar en el Señor, meditar en sus promesas y confiar en sus promesas y actuar un paso a la vez. Quiero llevarte a un punto secundario pero muy importante. María y José meditaban en la palabra de Dios y obedecían a la guía del Señor. Sin la guía del Señor no hubiesen podido llevar a cabo la tarea que Dios les puso por delante. La obediencia a la palabra de Dios y la obediencia a la guía del Señor era necesaria para que ellos pudiesen seguir adelante. Que tu vida y mi vida estén también tan pendientes en obedecer la palabra de Dios como si tu vida dependiese de ello. De hecho, sí, depende de ello. Porque somos llamados a vivir distinto. No de acuerdo a lo que las personas dicen, no de acuerdo a las expectativas o lo que nuestra sociedad dice acerca de lo que debemos ser, sino acerca de la guía del Señor, por medio del atesoramiento de la palabra de Dios en nuestro corazón, de la obediencia a la palabra de Dios y del caminar día a día, aún a pesar de los problemas, de las circunstancias y las preguntas que tenemos. Entonces, te animo a que esta celebración continúe, porque aunque estés en momentos de éxtasis, en momentos de silencio en tu vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores continúa siendo el mismo. El Señor nunca se ha olvidado de ti y no se va a olvidar de ti, porque nuestro Salvador es maravilloso, porque nuestro Salvador es Dios con nosotros, porque Él está siempre cerca y su fidelidad permanece para siempre. Así que hoy es el día después de Navidad. La historia no terminó, la historia recién comienza. Deja que Dios continúe escribiendo su historia en tu vida y en mi vida y regocijémonos porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Que Dios te bendiga.